Arabia Saudita e Irán son países árabes, conocidos por tecnología e innovación, por tener grandes edificios y muchos lugares exóticos. Todos quisieran ir a estos lugares, pero las únicas personas que no les gusta mucho estar ahí son a las mujeres. Sí, en especial a las nuevas generaciones. Pero esto es solo una opinión, por no querer englobar a todas. La cultura de estos países no es muy beneficiosa para el lado femenino de la población. Su cultura les prohíbe muchas formas y modos a estas, como lo es no enseñar su cabello, cuando para muchas es lo más especial de ellas y les encanta traerlo suelto. Otra parte de la cultura en estos lugares para las mujeres son los matrimonios. El casarse y tener hijos es lo más importante, y si no lo estás, no tienes mucho valor para ellos. Aunque es lo mismo estando casada, pero por lo menos no serás señalada por esto. A comparación de otras mujeres, al casarse es una elección de amor y no una necesidad. Es como si el feminismo no llegara a estos lugares, pero no podemos buscar o hablar mal, ya que muchas se sienten conformes con esto, pues es parte de su cultura, y no lo podemos criticar, pero también otras no lo están. Esto es una libre elección, pero lo malo de esto es que el gobierno castiga el no estar de acuerdo, como si fuera un delito, cuando lo único que quieren es disfrutar la vida. Pero más adelante veremos esto, cómo se mueven las mujeres en los países árabes al final del día. Y esto es solo opinión, y para ellas es algo tan deseado. Bueno, les damos la bienvenida a este nuevo podcast que se llama Escenarios Mundiales. Y a continuación mis compañeros les van a explicar un poco más de cómo es la vida en el Medio Oriente. Las obligaciones de las mujeres en Medio Oriente varían según el país, su religión, su cultura y sus leyes locales. No hay alguna regla que se aplique en toda la región, pero algunos patrones sí. En ciertos países, especialmente en aquellos con sistemas legales basados en la ley islámica. Algunos de los ejemplos que podemos decir es que en cuanto a su vestimenta y su código de modestia, las mujeres están obligadas a usar el hijab o velo islámico en público, estos en países como Irán y Arabia Saudita. Aunque en Turquía, Líbano y Emiratos Árabes Unidos la vestimenta es un poco más flexible, aunque existen normas sociales sobre la modestia. Aunque recalcando que estas reglas varían según el gobierno y su influencia religiosa en la política. En cuanto a sus derechos, las mujeres necesitan el permiso de un tutor masculino, ya sea padre, esposo o hermano, para viajar, casarse o acceder a ciertos servicios. En Afganistán, bajo el régimen talibán, se han restringido nuevamente los derechos de las mujeres, prohibiéndoles estudiar más allá de la educación primaria y trabajar en muchos sectores. Y hablando de sus derechos, en el tema de violencia, en algunos países las leyes sobre violencia de género son débiles o no se aplican de manera efectiva. El crimen de honor aún ocurre en algunas comunidades, donde las mujeres son castigadas por deshonrar a la familia, aunque muchos países han endurecido las penas contra esta práctica. Sin embargo, en los últimos años movimientos feministas han ganado fuerza en países como Irán, donde las mujeres han protestado contra el uso obligatorio del velo. En Arabia Saudita las reformas impulsadas por el príncipe heredero han ampliado algunos derechos, aunque con restricciones. Bueno, después de escuchar este interesante dato, es momento de escuchar una entrevista. Tenemos a un invitado. Su nombre es Moisés Julián y mi compañera Vania le empezará a hacer unas preguntas para que ustedes puedan aclarar algunas dudas si es que las tienen o capaz puedo formular algunas. Bueno, de nuevo es un placer estar aquí, muchísimas gracias porque nos dan la oportunidad de que podamos compartir esta información con todo el mundo. Para empezar, ¿cuál es la situación actual de las mujeres en Arabia Saudita en términos de libertades y restricciones? Bueno, la situación ha cambiado en los últimos años, pero aún existen muchas restricciones. Aunque la mayoría de las mujeres ya pueden conducir desde 2018 y pueden trabajar en ciertos sectores, siguen enfrentando muchas limitaciones importantes en su vida diaria. Varias de estas restricciones están basadas en lo que es la ley islámica y pues las normas culturales que existen dentro del país. Hablando de leyes y cultura, ¿qué nos puede decir sobre el uso del hijab y otras prendas en Arabia Saudita? Bueno, el uso del hijab, niqab o abaya, como quieran nombrarlo, porque en general es casi lo mismo, es obligatorio en Arabia Saudita, y esta es una ley que viene de los textos sagrados, los del Islam, donde se menciona, pues de manera resumida, porque se menciona de varias formas, que las mujeres deben de cubrir su atractivo y su pecho.
Aunque la aplicación de esta norma ha cambiado en ciertas ciudades, pues para permitir que se utilice otro tipo de prendas que siguen siendo similares a lo que es el hijab, pues sigue siendo una exigencia al final de días en la mayor parte del país. Y su incumplimiento, como la mayoría de las faltas a la ley islámica, pues sigue siendo penado de manera legal. ¿Y qué hay sobre el derecho al voto y la participación en la política? Lamentablemente, las mujeres en Arabia Saudita no tienen derecho al voto ni pueden postularse a cargos públicos. Esta es una de las pocas naciones que todavía sigue teniendo esta política. Otro tema polémico es el de los matrimonios concertados. ¿Siguen siendo una práctica común? Sí, aunque ha evolucionado con el tiempo, en la cultura saudí todavía se busca que el matrimonio sea entre familiares lejanos, pues según para fortalecer la unión familiar. Importante es mencionar que, pues, esto es un avance, eh, considerando, pues, lo que era en el pasado, que prácticamente se permitía y se aprobaba y se buscaba, pues, matrimonios infantiles o matrimonios múltiples. De hecho, hoy en día todavía se ven matrimonios múltiples, pero es algo un poco menos común que, pues, antes. ¿Cómo es la situación en términos de derechos de herencia para las mujeres? Aunque la ley admite que las mujeres hereden, en la práctica casi siempre toda la herencia va al hijo varón que sea mayor. Esto pues por práctica cultural. Si una familia solo tiene hijas, pues casi siempre se le deja ahora la mayoría a lo que son los esposos de estas, quienes usualmente pues se ven como con mayor capacidad de administrar estos bienes. Bueno, cambiando un poco el tema. Dígame, ¿qué hay de la asistencia de las mujeres a eventos deportivos como el fútbol? Sabemos que en este tipo de eventos pues es un poco relevante, ya que los derechos de las mujeres a ir a este tipo de eventos es un poco más complejo, un poco más complicado. Así que dígame qué hay, o sea, qué nos puedes decir de ese tema. Pues bueno, antes de 2019 las mujeres tenían prohibido asistir a los estadios, pero ahora pueden hacerlo en lo que llaman zonas familiares. Y deben de hacerlo acompañados de sus hijos y de sus esposos. Y aún así, estando en el estadio, se siguen teniendo muchísimas restricciones. A pesar de las limitaciones, hemos visto que la inserción de las mujeres en el mercado laboral ha crecido. Dígame, ¿qué nos puede contar al respecto sobre esto? Bueno, actualmente sí, las mujeres representan alrededor del 34% de la fuerza laboral en Arabia Saudita. Sin embargo, la mayoría no ocupa cargos importantes. Y el concepto de una mujer trabajando pues sigue siendo poco popular, cuanto menos dentro de la cultura de este país. Bueno, y finalmente, ¿cómo crees que evolucione la situación de las mujeres saudíes en los próximos años? O sea, ¿qué diferencia pues habría de cómo, o sea, en el actual a un par de años? Bueno, con iniciativas como la Visión 2030 que tienen la intención, entre muchas comillas vamos a ponerle, de modernizar aspectos del país incluyendo la cultura, pues se ve un poco más prometedor que antes. Sin embargo, esta es una transformación que estoy seguro será muy lenta y dependerá bastante de los movimientos culturales y sociales que ocurran en ese tiempo. Además de que también depende de qué tanto luche o se apegue lo que es el sector religioso del país, que es algo que pues es muy importante de un país como este, donde todavía se castigan hasta con latigazos lo que son faltas a las leyes de su libro sagrado. Moisés, muchísimas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Sin duda, este es un tema que merece más discusión y análisis, ya que sabemos que este tema realmente es muy complejo, muy complicado, pero nosotros pues lo que queremos es dar a entender y conocer que la importancia de los derechos de estas mujeres y cómo estas van cambiando. Bueno, después de terminar este segmento es momento de ir una pausa a comerciales. Regresando de vamos a terminar nuestro pequeñísimo o larguísimo podcast. ¿Estás aburrido y no sabes qué hacer? Te invitamos a nuestro café. Nuestro café se llama La Mayor Diversión. En este lugar hay diferentes lugares para que tú puedas hacer lo que desees. Para que puedas jugar juegos de mesa, para que puedas jugar con tus amigos, videojuegos, para que puedas platicar, para que puedas leer. Cada lugar tiene su sección para estar tranquilo sin que nadie se moleste y estar con otras personas que tienen los mismos gustos que tú. Ven, abrimos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche. Y los fines de semana abrimos de 10 de la mañana a 3 de la tarde. ¡Acompáñanos!
ya es momento de terminar. Y terminamos diciendo, después de ver cómo es la cultura de las mujeres en el Medio Oriente, podemos opinar, y lo digo entre comillas, ya que la opinión es libre y todos pueden hacerlo. Pero aunque puedas dar tu opinión, no ayudaría mucho a cambiar esto. Lo que quiero decir es que su cultura ha estado desde hace ya muchos años. Y las personas se enorgullecen de esto. Y es normal, porque es su cultura. Muchas veces por esto, por dar nuestra opinión y querer cambiar lo que ellos piensan, esas personas han sufrido de crímenes de odio y mucha discriminación. Por solo creer en algo. Como nosotros, que creemos que el 2 de noviembre es el Día de los Muertos y que ellos vienen a visitarnos. Y nadie nos recrimina por creer en esto. ¿Por qué? Porque es nuestra cultura. Y resulta que si a ti te gusta algo, no puedes recriminarlo. ¿Y qué quiere decir? Los únicos de a que pueden hacerlo, en mi opinión, son las mismas personas que lo sufren. ¿Por qué? Porque solo las personas que tienen esta cultura pueden recriminárselo, porque ellos son parte del problema, por así decirlo. Aunque pensemos que su cultura es opresora para ellas, va desde cada pensamiento y sentimiento, porque no importa la parte del mundo en la que estés, puedes pensar lo mismo, pero como no eres parte del Medio Oriente, no eres discriminado. Hay que poner atención en ese tipo de cosas y expresar respeto, aunque pensemos diferente. Un ejemplo es mi propia opinión. Yo no estoy a favor de muchas cosas, ya que muchas mujeres han sufrido por no seguir las reglas de esta cultura, pero no por eso les faltará el respeto. Y esto pues ha llegado hasta aquí. Espero que les haya gustado este primer episodio de Escenarios Mundiales y que hayan podido aprender un poco más y formular una opinión. Recuerden que muchas cosas dichas aquí son de parte del punto de la opinión y de la veracidad. Hay que crear nuestra propia opinión, como ya lo había mencionado. Y no hay que faltarle el respeto a ninguna persona porque no se lo merece. Nos vemos hasta el próximo episodio. Bye.